Voy a presentar a nuestro invitado. Él es Claudio de la Fuente, es psicólogo, magíster en psicología, tiene un postítulo en terapia familiar de pareja e individual. Es académico de la escuela de las escuelas de las universidades de La Serena y de la sede Santo Tomás de La Serena, y es director nacional del Colegio de Psicólogas y Psicólogos. Entonces dejamos a nuestro invitado, que es Claudio, con su charla Estrategias conductuales para el manejo del estrés. Ok, buenos días Jimena, Carla y todos los y las presentes. A ver, primero que nada me gustaría saber de qué área del conocimiento ustedes actualmente se están formando o qué área de las ciencias, por decirlo. No sé, me gustaría saber más o menos en términos generales, no sé si me lo pueden contar porque me interesa que este espacio, que puede durar una hora y media, sea como bien interactivo, que podamos compartir, que podamos conversar, etcétera, ya más que una persona que esté durante una hora hablando, como una especie de monólogo, me interesa que sea como bien interactivo. Entonces, no sé si me pueden, ya sea a través del audio, por chat, más o menos, contarme más o menos de qué área, en qué área se están formando o cuál ha sido como su desarrollo en términos generales. No sé si me explico con lo que estoy preguntando. Sí, te explica. Por aquí Paola Villegas, soy ecóloga, soy del área de cambio climático. Ok, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, Claudio. Soy Carla Barca y hice mi doctorado en Ingeniería Química Ok, Carla. en el extranjero. Excelente, gracias. En el chat dejaron Antonella Basigalupo, genómica de enfermedades infecciosas, Sí, ella es veterinaria, y Paola perfecto. Araneda en ciencias naturales y sistemas socioecológicos. Socioecológico. Perfecto, gracias. No sé si alguien más quiere. Bueno, no los veo todos o todas, por si acaso, así que no sé si alguien más. Carolina Hidalgo puso que ella está estudiando biodiversidad y socioecología. Ok, perfecto, En mi perfecto. caso, Jimena Báez, soy bioquímica de profesión y ahora estoy cursando un doctorado en biotecnología. Excelente, gracias, Jimena. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. A ver, cuando uno plantea el concepto de estrategias conductuales para el manejo del estrés, es importante comprender que se refiere fundamentalmente a ciertos comportamientos, conductas o acciones que se pueden colocar en la práctica y que pueden de alguna manera hacerle sentido a algunos como a otras personas no, porque va a depender mucho de tus propios estilos como relacionales, ya personales, de tu propia historia de vida o del contexto en el cual tú te estás movilizando en un momento determinado. Entonces, estas estrategias conductuales solamente quiero que lo visualicen como sugerencias, no como imperativos o como dogmas a realizar sí o sí. Va a depender mucho de los estilos personales de cada persona, ¿ya? Entonces, eso por un lado, que yo les quiero mostrar ahora. Y por otro lado, también al final de esta presentación, de hablar de estas estrategias de manejo conductual para hacer frente al estrés, ¿ya? O a situaciones de estrés, es importante también que ustedes conozcan algunas o algunos indicadores conductuales que probablemente independientemente de la aplicación de estas estrategias, es probable que no sea lo suficientemente efectivo para resolver una situación determinada en función de un malestar psicológico o como diría mi gran formador Fernando Codú, que puedan de alguna forma disminuir el malestar o el dolor o el sufrimiento psicológico. Entonces, eso es más o menos como el contexto que yo quiero darle más que charla, yo diría un taller, ¿ya? Y por eso he hablado de un taller interactivo. Ahora, antes de, de seguir, ¿cómo se llama? Mostrando un poco este tema que estamos hablando, es importante entender que en general el estrés en sí, cuando uno siente presión asociada a una serie de actividades que uno vive en distintos dominios de existencia, y cuando me refiero a distintos dominios de existencia, me refiero a nivel laboral, académico, pareja, familia, tiempo libre, etcétera, ¿ya? El estrés en sí, la tensión que yo puedo tener en un momento determinado, en sí no es algo que sea nefasto, que sea nocivo. El problema es cuando estas situaciones de tensión
superan mis capacidades, ya, o de alguna manera interfieren en mi vida habitual, en mi funcionamiento habitual o normal. Cada uno tiene un funcionamiento que cada uno conoce. Yo no les voy a decir a ustedes cómo deberían comportarse en términos de un funcionamiento normal, porque parto de la base que cada uno de ustedes tiene ciertas reglas de funcionamiento que le permiten, disculpen, funcionar en distintos ámbitos de la vida. Y en este contexto, entrando ya como a tierra derecha, usando un concepto hípico, no sé si le gusta la hípica, ¿ya? Hay un concepto que me interesa conversarlo, dialogarlo con ustedes, que probablemente más de alguna vez se ha escuchado, pero a veces en contextos coloquiales le dan una significación absolutamente distinta, que es el concepto, ahí no se mueve, ¿por qué no se mueve? Presentación recién se estaba moviendo, pero es muy chiquitito. Ahí sí, que es el concepto del autocuidado, ¿ya? Yo trabajé muchos años en una institución que se llama Ministerio Público, que nace cuando se implementa la reforma procesal penal en Chile en el año 2000. No sé si ustedes saben, la primera región donde se implementa la reforma procesal penal fue la región de Coquimbo y posteriormente, a los días después, la región de la Araucanía, ¿ya? Y me recuerdo que, bueno, por la cantidad de volumen de trabajo que tenían los fiscales y todos los funcionarios del Ministerio Público, se planteaba el tema del autocuidado y la gente, en términos, como les digo, coloquiales, me decían, ah, ya, hagamos un asado. ¿Ya? Entonces, la gran actividad de autocuidado era, hagamos un asado. Pero un asado uno lo puede hacer en cualquier momento y no necesariamente, de hecho, juega Chile y la gente hace un asado, ¿ya? Cualquier evento deportivo la gente hace asado, ¿ya? ¿Y para qué vamos a hablar de las fiestas patrias, ¿ya? Entonces, el concepto del autocuidado va mucho más allá de eso. O de repente la gente dice, ya, vamos al cine. No, va mucho más allá de eso. Tiene que ver con una predisposición o una actitud que ojalá se pudiese mantener en forma persistente a través de la vida, ¿ya? Que implique justamente esto que tiene que ver con el autocuidado. Pero antes de que yo más o menos muestre, este es una definición que construimos en conjunto con un par de estudiantes de psicología, porque el año pasado también hicimos, por el contexto de pandemia, un taller de estas características. Los estudiantes que estaban formándose el año pasado era Paula Barraza y Vicente Revelo. Antes de cómo se llama, de empezar a explicar qué se entiende por esto del autocuidado, ¿qué es lo primero que les viene a sus cabecitas cuando se habla del concepto o cuando han escuchado el concepto del autocuidado? No sé si lo han escuchado antes, me imagino que sí, puedo suponer que sí, pero ¿qué me dirían ustedes del autocuidado? ¿Qué saben ustedes del autocuidado? ¿Ya? Y no me interesa que me den una definición teórica de un autor X, no, es decir, en términos muy generales, ¿ya? ¿Qué se les imagina con la palabra autocuidado? Las o los escucho. Para mí tiene que ver con la autoconciencia, Ya, saber cuáles son tus ritmos, cuáles son tus dinámicas personales y cuando eso está alterado. Entonces, a nivel de eso uno puede decir, ya, no sé, por ejemplo, yo como tantas calorías Te muteaste, José. sí, ahí, ¿me escuchan ahí? ahora sí. Sí. Ya, que estoy diciendo ya, por ejemplo, estoy comiendo X cantidad de comida al día y de repente estoy comiendo el doble. Entonces ahí me estoy diciendo, oh, algo me está pasando. Entonces ahí yo tengo que empezar a ejercer rutina o decir, ¿por qué estoy cambiando mis digamos, dinámica? Para mí tiene que ver con un poco con eso. Ok, José, muchas gracias. Bien, bien, José. ¿Alguien más que quiera dar su punto de vista o su opinión al respecto? Paola Araneda puso en el chat un momento ¿Mm? de parar. Un momento de parar. Bien, Paola, muy bien. Un momento de parar. Bien, bien. ¿Algo más porque parece que alguien más escribió o no? Carla No sé. levantó la mano. Carla. No, Pía Burboa había puesto anteriormente que ella está haciendo un postdoctorado en fisiología. Era Ya. más o menos del área en el cual están. Cuando Ah, ya, levantaste. perfecto, Y ya, Carla perfecto. levantó la mano. Carla, le escucho, Carla. Sí, bueno, autocuidado para mí es como tratar de
evitar situaciones en las que nos produzcan estrés y aprender cuáles son esas situaciones, que eso creo que es lo más difícil de, de darse cuenta cuando ya está, y cuando ya está en el torbellino recién te empiezas a dar cuenta que ya está en ese momento. Entonces, como Bueno, tratar de prevenirlas de un modo, eso sería para mí autocuidado. vamos a hablar al final acerca de esas situaciones que a lo mejor me parece interesante la metáfora del torbellino. Ya vamos a hablar como al final de eso, ya qué situaciones podrían decirnos, oh, algo nos pasa, o el mismo ejemplo que dio José acerca, ¿por qué estaré comiendo más o por qué estaré comiendo menos? Bueno, bien. ¿Alguien más que quiera decir algo acerca del autocuidado? Sigamos avanzando. A ver, el autocuidado es una definición general, ya, son acciones. Cuando hablo de acciones son conductas, comportamientos que son observables, que son visibles. No tiene que ver con pensamientos, ya, no tiene que ver con intenciones, sino que son acciones en concreto que uno puede visualizar, que puede observar, ya, adoptadas por las personas. Y acá es interesante, para ejercer un mayor control sobre la salud de la persona. Es decir, sabemos o se ha estudiado que mientras mayor percepción de control tenga sobre ciertos aspectos de mi vida, disminuyen las probabilidades de sentirse ansioso o disminuyen las probabilidades de sentir estrés. De hecho, un autor que se llama Lazarus, de muchos años atrás, estoy hablando de la década de los 70, justamente definía el estrés como la incapacidad de poder controlar las situaciones del medio ambiente en términos de no poder desarrollar las estrategias personales que me permiten poder manejar las situaciones del entorno o del medio ambiente. Por lo tanto, cuando uno adopta ciertas conductas personales, ya para ejercer un mayor control sobre la salud o sobre sí mismo, por ahí José hablaba de la autoconciencia, eso ayuda de alguna manera a disminuir esta sensación de incontrolabilidad que aumenta la probabilidad de mayores niveles de incertidumbre y mayores niveles de ansiedad o estrés en un momento determinado. Represento una estrategia de medición cuando hablo de medición de comparación entre las personas. A ver, voy a sacar esta porque no alcanzo a leerlas. Entre las personas y su entorno. Y esto es muy importante porque el autocuidado no solo tiene que ver con uno, también tiene que ver con el entorno más inmediato, y cuando me refiero a un entorno más inmediato puede ser las personas que comparten habitualmente contigo bajo un mismo techo, o bien un entorno más macro, que puede ser un contexto laboral, etcétera. Y justamente la idea es para crear un futuro ya más saludable a través de tres mecanismos. ¿Ya? Por un lado, autocuidado o decisiones que el individuo toma en beneficio de su propia salud. Es decir, cualquier acción comportamental, conductual, que tú consideres que es beneficiosa para tu salud. Entonces yo les pregunto a ustedes, en términos generales, ¿qué acciones creen ustedes que han tomado como personas que le han beneficiado para su salud? Y cuando hablo de salud, acá estoy hablando más bien de la definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que habla de bienestar biopsicosocial, ¿ya? Considerando un concepto mucho más amplio de lo que se entendía anteriormente salud mental como la ausencia o presencia de enfermedad. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué conductas ustedes creen que han realizado que les ha servido para beneficio a este bienestar que yo les estoy comentando? Escucho. Bueno, puedo empezar yo si quieres. Por supuesto. Carolina Hidalgo puso en el chat, dormir cuando no puedo más. Excelente. Dormir cuando no puedo más. Excelente. Muy bien, Carolina. Te felicito. Muy bien. ¿Qué Sí, más? yo creo que hacer otros hobbies como que te relajen o te saquen un poco del área de estrés. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Cómo qué, por ejemplo, hobbies?
En mi caso leo el tarot. Ya, no, bien, perfecto. Si acá todo vale en la medida que lo que tú hagas no genere daño para ti mismo o daño para otra persona, por lo menos desde una mirada a lo mejor, perdónenme el tecnicismo, bueno, yo cuando me presentó Jimena, me presentó como un terapeuta de familia, de pareja e individuos, pero desde un marco epistemológico constructivista sistémico, ¿ya? Yo tengo una mirada muy constructivista en mi quehacer profesional y, por qué no decirlo, también en mi quehacer de vida. Por tanto, si yo leo, bueno, si yo veo el tema del tarot, yo soy bien ignorante en eso, así que si digo una burrada te pido disculpas, ¿ya? Pero si yo leo las cartas, no sé si en el tarot se ven las cartas, si te estoy diciendo una estupidez, perdona, y yo disfruto hacer eso, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Ya? No sé si me explico bien. ¿Qué más? Antonella pone en el ¿Mm? chat también chocolate, también salir a caminar. Espectacular los chocolates. José Manuel pone Ya. bailar, ir a bailar salsa. Bien, bien. Paola Araneda dice salir a hacer algo que me sea placentero. Ok, ok. Pía dice, yo comencé a salir a caminar con mi marido. Bien, muy bien. Bueno, son conductas que tienen que ver con el autocuidado y que se recomienda, pero como dije al principio, no es una obligación que ustedes necesariamente lo hagan, pero se recomienda o se sugiere, y esto lo voy a vincular después, todas estas actividades que ustedes me han planteado con una vertiente de la psicología que, si bien es cierto, yo no soy experto en esa vertiente, sí he recibido algún tipo de formación a través de talleres y me parece bastante interesante, y yo se los voy a mostrar más adelante. Entonces, si son conductas que ustedes consideran beneficiosas para su salud mental en términos de este bienestar biopsicosocial, la idea es que sea no algo esporádico, sino que sea algo más bien permanente. No digo todos los días, pero que se haga, ojalá, un hábito conductual. Entonces, un aspecto del autocuidado tiene que ver justamente con esto, con conductas que yo puedo implementar ya en un momento determinado en la medida de mis tiempos. Pero también el autocuidado no solo está vinculado con conductas personales, sino que también está con acciones o comportamientos o conductas que tienen que ver con otras personas, ¿ya? Que tienen el objetivo de buscar alguna ayuda que me permita a mí poder estar en un mejor confort psicológico. No sé si me explico. Entonces, a ver, voy a colocarme como de autorreferencia. De repente a mí me pasa algo, ¿ya? Que no tiene que ser lo suficientemente grave, y en un momento determinado yo vengo y se lo comento a mi señora porque sé que es algo que necesito compartirlo con alguien. Y yo se lo comento a mi señora, por ejemplo, y conversamos acerca de eso, o bien le invito, por ahí alguien decía, salir a caminar con mi marido. Bueno, eso es una acción que hago con otras personas, ¿ya? Por tanto, esos son ejemplos que también involucran a otras personas, que pueden ser del entorno más inmediato, como mi pareja, mi familia u otras personas, que también se conceptualiza dentro de esto del autocuidado. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿en qué momentos han tenido que, no sé si es la palabra más adecuada, pero la voy a plantear igual, como recurrir a otras personas y que sienten que esa acción sea beneficiosa para ustedes? ¿Qué ejemplos me pueden dar, por favor? Me patean, pues, obvio. ¿Perdón? Cuando me patean, cuando tengo un problema amoroso, siempre recurro a los amigos, a la gente Ah, cuando ahí. te me patean, ya. Ok, Sí, perfecto, ya. Cuando se termina una relación, bien, bien. sí, o ¿José? sea, ¿Habló José? sí, sí, o Ya, sea, a mí me sirve mucho hablar con todos mis amigos, mis amigas cuando me pasa eso, ¿no? Porque uno bien. siempre tiende la culpa, la responsabilidad, que por qué dejaron, entonces, como que ahí vas Mm, matizando, digamos, los sentimientos, que al final los vas procesando, pero con el tiempo. claro, claro. No, bien, José, muchas gracias. ¿Qué más? Igual es complicado. En mi caso, por ejemplo, yo como que recepciono todo y lo guardo todo. No converso mucho con las personas, mis asuntos personales. Ujú, ujú, Me cuesta caleta. Pero mm, lo he ido trabajando en el tiempo y llevo 21 años casada. mm,
Y de hecho me ha sido un problema porque me cuesta también contárselo a mi marido, por ejemplo, cuando Mm, me pasa algo. Entonces he ido trabajando en el tiempo y por lo menos él ha sido mi recepción de situaciones. ok. Ahora, cuando uno claro, una cosa puede ser conversar, pero no necesariamente una acción es conversar. Pueden haber otras acciones que yo hago con otras personas que siento que son en beneficio para mi persona, ¿ya? No necesariamente si a alguien le pasa algo, ya necesariamente yo tengo que comunicárselo a otras personas, ¿ya? Puedo realizar otros comportamientos, otras conductas, otras acciones junto con otras personas, pero que yo siento que pueden ser beneficiosas. Como dijo una persona recién, salir a caminar con mi marido, por ejemplo, ¿ya? Es decir, no crea, es decir, lo que yo quiero transmitir es que no se obliguen necesariamente a tener que contarle todo, en este caso a la pareja o a alguien cercano. No sé si me explico bien. ¿Qué más me podrían dar como ejemplos? Laura puso que cuando se siente saturada o agobiada. Y Pía Ya, levantó la mano. Pía, Dale le nomás, Pía. escucho, Pía. Hola, Hola. desde mi punto de vista, o sea, bueno, todos estamos en situaciones muy particulares. En mi caso, estoy hace un año fuera de Chile, Ya, en donde vivo con mi marido, que incluso nos casamos y comenzamos a convivir juntos ya, cuando nos ya, vinimos a ir fuera del país. Y yo en general tampoco soy muy comunicativa, ya. pero y él es muy comunicativo en general, él quiere entender qué pasa en mi entorno o cómo yo estoy viviendo también el día a día. Ujú, Entonces hemos aprendido a conversar cuando alguien o sea, yo en mi caso me siento quizá estresada eh, o también desde otro punto de vista cuando, sobre todo en el trabajo, a veces necesito como una opinión de alguna situación en particular, no necesariamente científica, porque uno igual mm, puede estar en el laboratorio, pero convive con otras personas, se suscitan circunstancias en las que a veces uno no tiene a veces la expertise o necesita otra opinión, mm. la converso con él mayormente. O sea, tengo amistades, pero es más difícil contactarse cuando uno está fuera también Claro, claro dentro de que ese sí. entorno. Entonces, a veces el marido pasa a ser el amigo, Mm. el El esposo, todo. confidente, sí, todo, sí. Bien, bien. Gracias, Pía, gracias. ¿Algo más que quieran comentar? Carla levantó la mano. Carla, le escucho, Carla. Sí, yo solo quería un poco aportar como en el otro sentido a Pía. Yo también vivo en el extranjero, pero mi marido no está como en mi círculo ni profesional ni de amistades. O sea, estaba, pero estaba en mi círculo de amistades, pero en Canadá. Mm, Y yo tengo mucha conexión con Chile. Entonces, al final he encontrado se podría decir, esa parte para conversar y como para descargar entre mis propios pares, porque en realidad mi marido no, como no es científico, así mm, como que no le importa mucho esas cosas y es como que no la entiende y es como que, ok. sí, claro, y como que no le interesan mucho, entonces me sale más fácil hacerlo con mis pares, No, eh, bien, Carla. de forma natural. Gracias. No, súper. Muchas, muchas gracias. Bien. No sé Voy a si seguir. ¿Perdón? eh, dar una opinión corta. Sí, por supuesto. Mm. A mí me cuesta hablar con mis padres porque me tocó estar en una generación de Ya, puros hombres. ya. Ellos no hablan casi de los temas y cuando yo hablo, como que quedo como la yo, como si fuera muy buena para quejarme. Ya. Como Mm, que siempre trato de evitarlo. Y en mi familia nadie es del área de ciencias, ya. entonces no comprenden cómo yo me pude meter en un ambiente como tan precario Mm, y mm, que mm, requiere tanto esfuerzo y sigue siendo precario porque todavía no salgo de la precariedad. Entonces eso como que dicen, pero ¿cómo tanto si tú eres inteligente, siempre te ha ido bien? ¿Cómo, cómo estáis ahí? Más o menos. Entonces, esa es la respuesta. Entonces ya como que ya trato de no seguir hablando con las mismas personas. mm, sí, sí, entiendo, comprendo. Bueno, es que eso también está vinculado y voy a aprovechar de relacionarlo
el otro mecanismo y lo otro que tiene que ver con el autocuidado es el tratar en la medida de lo posible, a propósito de un concepto que salió ayer en el debate político, no sé si lo vieron, de la medida de lo posible, porque bueno, no solo depende de uno, pero de procurar en la medida de lo posible de estar en entornos sanos o la creación de las condiciones y entornos que favorecen la salud. Entonces, por un lado hay conductas que tienen que ver con la persona, que yo me puedo proveer de otras personas que están cercanas a mí, ¿ya? Pueden ser la pareja, no sé, amigos, amigas, un primo, un tío, no lo sé, ¿ya? Y también el tema de los entornos sanos o la creación de las condiciones y entornos que favorecen la salud. De hecho, acá, bueno, generalmente los psicólogos que trabajan en contextos de psicología organizacional hablan justamente de un concepto que habla de los ambientes laborales tóxicos. De qué manera hay ciertas situaciones que tienen que ver con liderazgo, con ciertos estilos de liderazgo, que pueden generar realmente situaciones de estrés bien inmanejables incluso, ¿ya? Entonces también tiene que estar atento a eso, a los entornos que puedan de alguna manera favorecerme o no. ¿Y qué puedo hacer si estoy en un entorno que no es lo suficientemente favorable para mi bienestar? ¿Qué puedo hacer en términos de, por ejemplo, permanecer en ese entorno? ¿Cuánto tiempo más voy a permanecer en ese ambiente? A lo mejor no tengo posibilidades ahora, comillas, de irme de ese ambiente o entorno tóxico. Y cuando hablo tóxico me refiero a una situación en la cual yo siento que no es beneficioso para mi salud y al contrario, me genera más malestares que otra cosa. Pero ahí es importante también tener conciencia de aquello y saber, bueno, cuánto tiempo más voy a estar acá, voy a estar 1 año más, 2 años más, 3 años más, o qué hago yo como para reciclarme en este contexto. A lo mejor voy a estar 5 años acá y en estos 5 años y llevo 2 años y 3 años, ¿qué voy a hacer para tratar de disminuir a lo mejor los efectos negativos de estar en un contexto o en una situación más o menos que no sea favorable? Entonces también es importante considerar el entorno o el ambiente en el cual uno se encuentra en un momento determinado. Si esto yo lo llevo a un aspecto laboral, por ejemplo, bueno, hay personas que dicen, ya, yo me veo 3 años más trabajando acá, 1 año o más, pero en el intertanto voy a hacer ciertas acciones que me van a permitir ya cuando llegue el día poder a lo mejor irme de este lugar o renunciar de este lugar. Voy a ver opciones, otros caminos, otras opciones de vida. Pero también es importante considerar y visualizar que el ambiente en el cual yo me desenvuelvo puede favorecer o no favorecer ciertas conductas, o mejor dicho, este bienestar biopsicosocial que yo les planteaba. Porque puede ser que yo a lo mejor haga conductas vinculadas con este concepto del autocuidado como amplio, me vincule con otras personas, pero aún no me estoy sintiendo bien. Entonces digo, tendrá que ver el ambiente ya en el cual yo me estoy moviendo, por ejemplo. Y cuando hablo de ambiente, por favor, también no solamente el ambiente laboral como algo macro, también cuando hablo de contextos, ambientes, hablo de contextos familiares, contextos de pareja u otros, ¿ya? No sé si me explico bien y no sé si quieren hacer un comentario antes de vincular este tema que estoy hablando con otro tema que me interesa verlo con ustedes. No sé si me he ido explicando bien, no sé si he sido claro y no sé si quieren hacer un comentario en relación a esto último que estoy mencionando. Yo tengo una pregunta. José, Sí, dígame. es que es como lo que tú dijiste digamos, de la medida de lo posible. ¿Cómo tú tomas esa decisión de colocar en la balanza los distintos factores que tienes en tu vida como para privilegiar? O sea, estamos hablando de ejemplo, alguien trabaja en un ambiente laboral tóxico, pero sabe que si va a renunciar, no tiene posibilidad de trabajo donde está o en la ciudad donde está, y no puede renunciar. Entonces, ¿cómo se toman esas decisiones para decir, bueno, entonces, qué medidas puedo tomar compensatorias o qué cosas puedo hacer para decir, ya, como dices tú, quizás tener un tiempo y después decir, ya, aquí puedo renunciar cuando tenga una tabla de salvación o lo que sea? Porque en realidad la vida es mucho más parecida a eso
que como que las condiciones como que todo sea favorable, ¿cachai? Y por eso se define todo es la política y todo, porque en realidad todo es en la medida de lo posible, en todas las circunstancias de la vida. Entonces, ¿cómo hace eso, cachai? ¿Cómo llega a ese equilibrio? Porque en el fondo, para mí, mucho de la inteligencia emocional, y eso también algo que discutí con una psicóloga, es como el equilibrio. ¿Cómo buscar ese equilibrio para decir, ya, aquí, hasta aquí yo puedo soportar, hasta acá está mi límite, acá yo puedo decir, ya, aquí yo puedo soportar, mantenerme acá, después ya no. Entonces, ¿cómo logra eso? ¿Cómo buscas esa? No sé si me entiende la pregunta. Sí, sí. A ver, si no la entiendo bien, me corrige José. Yo creo que el límite tiene que ver mucho con hasta qué punto el entorno, ambiente en el cual yo estoy viviendo, llega un momento en que comienza como a traspasar ciertas conductas que en un momento determinado, y de hecho tú lo señalaste al principio, yo no de alguna forma no había empezado a incorporar. Vale decir, comienzo a manifestar una serie de comportamientos que siento que me están afectando en mi diario vivir, en mi funcionamiento habitual, que es el momento en que yo digo, algo tengo que hacer con mi vida. No sé si me explico, ¿ya? Algo tengo que ejecutar para que esto vaya a modificarse o vaya a cambiar, porque si sigo así en este ambiente y probablemente este ambiente laboral no va a cambiar y ya de aquí a no sé cuánto tiempo más, yo algo voy a tener que hacer al respecto. Y eso tiene que ver justamente con una serie de manifestaciones o síntomas que están afectando mi diario vivir y que de alguna manera se transforman en un malestar, ¿cómo se llama? En un dolor o en un sufrimiento psicológico. ¿Ya? Por tanto, ya mi funcionamiento habitual ya se empieza a ver afectado en distintos ámbitos de la vida, en el ámbito de la pareja, en el ámbito familiar, a lo mejor empiezo a ser, estoy más irritable con mis hijos o con mis hijas, o empiezo a incorporar conductas que antes no, de alguna manera no había incorporado, o empiezo a dejar de hacer una serie de conductas que antes me generaban placer, disfrutar, goce, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el límite que uno de alguna manera podría visualizarse. Me cuesta a mí decir más o menos cuál sería como la estrategia, porque siento que no hay estrategia, o decirlo de otra forma, no hay como recetas que uno diga, mira, haga esto o haga esto otro. Va a depender mucho de como las vivencias personales y sobre todo del autoconocimiento. Por eso me gustó lo que tú dijiste al principio, de la autoconciencia, ya en términos de saber, ya, estoy acá en este momento de mi vida, hoy día me siento tranquilo. No me gusta mucho el trabajo, pero puedo seguir funcionando, puedo responder a ciertos requerimientos. Y esto que vivo en el trabajo ya no está afectando mi vida personal, no está afectando mi relación de pareja, mi relación con mis hijos o yo mismo, por ejemplo, ¿ya? Pero cuando eso ya se traspasa y empiezan a haber una serie de comportamientos que empiezan a incorporarse y que generan y que afectan a otras personas y que además me afectan a mí como ser humano, yo creo que ahí es el momento donde uno empieza a visualizar otras alternativas de vida, ya que de alguna manera permitan generar un cambio ya en el lugar donde yo estoy. Y cuando digo cambio, me refiero un cambio que implique eventualmente en un mediano o largo plazo salirme de ese lugar o tratar de hacer acciones, y por eso dije en la medida de lo posible, que tiene que ver con el poder o la influencia que yo pueda tener en ese ambiente, que de alguna manera permitan a lo mejor generar interacciones distintas entre los miembros de las personas que componen ese entorno ambiente. A lo mejor es muy general lo que te estoy hablando, ¿ya? Pero me cuesta pensar en estrategias determinadas porque depende mucho de de los propios límites, por así decirlo, o del propio funcionamiento de una persona en cuanto a lo que considera como normal o no. No sé si me logro explicar con lo que estoy hablando. Sí, yo te entiendo perfectamente. Sí, lo importante, como dices tú, es conocer tus límites y cómo eso afecta a ti y al entorno. Claro, claro. Mira, a ver, ¿cómo se llama? Perdone la autorreferencia, les voy a poner dos ejemplos. eh, A ver, yo trabajé mucho tiempo en el Ministerio Público, como les dije, en la Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos, no como psicólogo clínico, yo estaba más bien ahí como psicólogo jurídico, y les podría señalar que, bueno, ustedes comprenderán Unidad Regional de Atención a Víctimas y Testigos,
Ahí llegaban víctimas de delitos y llegaban víctimas de delitos violentos. Yo le diría que el 80% de esas víctimas que llegaban eran víctimas de agresiones sexuales. Y todos los días escuchaba testimonios de víctimas de agresiones sexuales y la gran mayoría eran menores de 18 años. Pero llegó un momento en que yo empecé a darme cuenta que me enfermaba más habitual de lo que habitualmente me enfermo. Es decir, no sé, de repente me venían, no sé cómo llamarlo, unos accesos de fiebre como de la nada, ¿ya? Y yo empecé a conocer, me venían como 3 o 4 veces en el año. Me resfriaba más constantemente. Presentaba otras dolencias estomacales, migrañas, etcétera. Y ahí dije yo, algo está pasando. Y empecé además a sentirme incómodo en ese lugar, a tal punto, bueno, yo soy creo ser tremendamente puntual, y empecé a llegar un poquito tarde al trabajo, así tarde, en vez de entrar a las 8, 8:10, ¿ya? Yo dije, algo me está pasando acá en este lugar. Bueno, después de hacer algunos análisis, de conversarlo con mi pareja en ese entonces, yo dije, no, yo no doy más acá, ya estoy saturado, no veo posibilidades de crecimiento. Y después de un año tomé la opción de renunciar, entendiendo los costos que eso puede implicar. Es decir, yo no ganaba mala plata en el Ministerio Público, ganaba buen dinero, ¿ya? Pero sabía que si renunciaba, eso iba a mermar mi situación económica. Entonces, uno también tiene que ver los costos y beneficios. A lo mejor los costos pueden ser más a corto plazo, pero ¿cuál es el beneficio mediano y largo plazo? Entonces, también es colocar en la balanza cuáles son los costos a corto plazo, los costos a largo plazo, si sigo en un lugar así, etcétera, etcétera. Bueno, finalmente renuncié y no les puedo negar que fue súper difícil al principio, pero hoy día estoy feliz ya trabajando como independiente, ¿ya? Perdonen la autorreferencia, ya no soy modelo para nadie, pero es un ejemplo de lo que estamos conversando. No sé si alguien más quiere decir algo antes de avanzar al otro tema que me interesa vincularlo con lo que estamos hablando. Sí, Carla Eh, tiene la mano levantada. Carla. Sí, yo quería mencionar que me pasa mucho de que siento que todas estas cosas que están conversando son cosas como que me pasan o me están pasando o me han pasado, pero no sé cómo detectarla a tiempo, como que tengo que tocar fondo para darme cuenta de esas cosas. Entonces eso sería bueno como... Es que el tocar fondo, Carla, puede ser una lucecita amarilla o roja, por decirlo algo. ¿Ya? Claro, A veces pero la gente, es que, por eso digo, yo creo que no sé si la palabra, a ver, no sé si existen los niveles de tolerancia, ya, en términos de cuantificarlo, me imagino que no, ¿ya? Pero yo diría que en términos cualitativos, uno sabe perdónenme la expresión, hasta dónde te aprieta el zapato. Entonces, si tocar fondo significa que voy a inventar, hace 2 semanas que no estás durmiendo bien, que estás durmiendo mal, o que duermes solamente 2 horas, y que bajaste mucho de peso, o que subiste mucho de peso, o que de repente de la nada empiezas a llorar, o de repente estás con alguna sensación de angustia, como que te vas a morir. Digo yo, probable trastorno de pánico. Esos son las luces amarillas de precaución que uno le debería decir, pucha, algo me está pasando acá. No sé si me explico, Carlos. sí, sí. Claro, lo que me gustaría algún día aprender es cómo no llegar a ese punto de que te pasen una o varias de esas cosas que mencionaste para poder darte cuenta que algo tienes que hacer. Ujú. Es que mira, a propósito de lo que tú dices, yo me recuerdo una persona que a mí la metáfora que yo le dije a ella era como un motor de un auto que nunca dejaba de funcionar, de acuerdo al ritmo de día que tenía. Como me decía ella, yo me levanto a las 6, le preparo la colación a mis hijos, los voy a dejar al colegio, llego al negocio. Como le empezó a ir tan bien, finalmente compró 3 negocios, tenía 3 negocios de lo mismo, creo que era comida, no sé qué cosa. Después llegaba a la casa, todo el día funcionando, tenía que ver un montón de cosas vinculadas con proveedores, etcétera. Después llegaba a su casa, ella nuevamente preocupada de las tareas de sus hijos, hasta no sé, bueno, tipo, el tema se acostaba como a las 12, 2 de la mañana, despertaba a las 6, dormía 3 o 4 horas diarias.
y llevaba, no sé, mucho tiempo así, hasta que sale de vacaciones, y dice, mi primer día de vacaciones, ya vámonos a la playa. No sé si les dije, yo vivo acá en la ciudad de La Serena, así que tengo la costa al lado, a pesar de que yo vivo camino al valle, ya estoy en el campo en este momento, en el valle, casi en el valle mismo, camino al valle. Y esta señora va a la playa y dice que no pasa ni media hora, se acuesta en la arena, se para y se desmaya. Se desmayó. Y empiezan como estos desmayos como seguidos. Obviamente se preocupó, surgió, ya fue a médico, no le encontraron absolutamente nada, escáner, hasta que alguien le dijo, ¿sabe qué? Vaya al psicólogo. Y así llegó a mí. Entonces alguien se podría preguntar, pero ¿cómo? Si, me decía, si estaba en vacaciones. Sí, entonces la explicación, y a lo mejor puede ser bien burda mi explicación, por ahí algunos creo que están vinculados con el área biológica, pero un poco la explicación que yo me di era que el organismo pareciera ser, se acostumbra a un ritmo de trabajo, ¿ya? Y empieza a funcionar. No sé si me ven en este momento, yo estoy moviendo las manos. Y funciona, como un motor que no se para nunca. Pero llega un momento en que el motor se va a tener que fundir. Y lo que pasó con esta señora fue que justamente las vacaciones le permitieron a ella poder, o mejor, el organismo le empezó a reclamar de que algo estaba pasando. Y por eso vinieron los desmayos. Justo en un momento de relajo, donde ya el cuerpo, el organismo dejó de actuar, y fue el momento preciso para que se manifestara este síntoma de desmayo, dada la situación previa que ella tenía, que no le permitía desmayarse. Bueno, producto de eso, bueno, estuvo como en licencia médica más o menos como un año, a pesar de que ella, bueno, era independiente y todo, pero estuvo re mal en la situación. Entonces, hay personas que, claro, funcionan, hasta que llega a ocurrir algo así. ¿Es lo ideal? No. Pero ¿qué le puedo decir yo a la gente? No se me ocurre qué decirle a la gente. Lo único que se me ocurre es que si hay algo que tú sientes que no está funcionando bien, es decir, dormir 3 o 4 horas diarias no es sano. Hay una serie de investigaciones que te hablan de los efectos nocivos del no dormir o dormir poco, ¿ya? Pero bueno, no me quiero extender más en esto, por la hora ya van a ser las 12. No sé si me permiten poder seguir avanzando en este tema. No sé si alguien quiere decir un último comentario antes de seguir avanzando. ¿Me he explicado bien? Sí, por lo menos yo he ¿Sí? entendido. Ya. ¿Están entretenidos, no? O entretenida, mejor dicho. Sí, A dicen ver. en el chat. Ah, ya. Ok. Miren, este tema del autocuidado, como lo enfocamos el año pasado con estos dos chicos, bueno, hoy día son colegas míos, ya dije ya, Paula Barraza y Vicente Revelo, perdón, de la ULS, Escuela de Psicología de la Universidad de La Serena. Lo vinculamos necesariamente a un taller que yo aprendí el año pasado, a una capacitación que tuve de un psicólogo académico de la Universidad de Santiago, Carlos Sandoval, que él se ha formado en la línea de la psicología positivista, ¿ya? Y esto que estoy hablando lo quiero vincular con lo que es la psicología positivista, ¿ya? Voy a saltarme un poquito de esto, ¿ya? Pensando fundamentalmente en el año 2022 como más positivo, por darle un nombre, ¿ya? Y el tema de la psicología positiva... Uy, está temblando súper fuerte acá. Perdón, perdón. Esto tiene cara de... Espero que no sea terremoto. ¿Lo siento, no? Te Te vemos. escuchamos. Uf, salieron corriendo mis perros y una parcela. Espérense un chiquitito. Sí, no te Porque preocupes. no puedo seguir hablando así, si se está moviendo. Cortisol. Para nomás, párate, si necesitas parar. No, Sí, no, sí. sí ya está pasando la cosa. Ya pasó. Bueno, dije un 2022 más positivo. Y justo vino el temblorcito. Ya pasó. Ya, fue más o menos fuerte. Bueno, ¿qué habla la psicología positivista? Ya, y acá fundamentalmente hay una
una doctora en psicología que hace clase en la Universidad de Carolina del Norte, sigue temblando, ya, pero bueno, que se llama, bueno, mi inglés es pésimo, así que me van a disculpar, no sé cómo se pronuncia, dice Bárbara Predicto, no sé cómo se pronunciará, ¿ya? Que es una de las precursores del ámbito de la psicología positivista, que te plantea que realizar conductas, comportamientos, incluso más los pensamientos positivos, influyen sobre el cerebro, sobre el sistema nervioso central y sobre los neurotransmisores que de alguna manera vamos de alguna forma, que tenemos ya como sustancias químicas, por así decirlo. Está temblando aquí en la playa, en Algarrobo. Ah, sí, pues más o menos Cototo, a lo mejor. Bueno, el asunto es que, ¿fuerte o no? Sí, un poco. Sí, Que pues. estoy en el piso 14, yo creo, por eso lo siento. Ah, ya. Bueno, parece que tiene más o menos Cototo. Ya. Las ondas Entonces, sísmicas se demoran en migrar, sí, pues sí. sí. Bueno, el asunto es que esto justamente apunta a la psicología positivista, y esto no es un invento, por favor, ya hay investigaciones, de hecho Carlos Sandoval, el académico de la Universidad de Santiago, no me sé la referencia, pero él planteaba que justamente había una serie de artículos científicos que daban cuenta de qué manera ciertas conductas ya o pensamientos positivos ayudaban a una mejor preparación de nuestro sistema nervioso central para poder hacer frente a las situaciones de estrés, ¿ya? Y en este contexto, él hablaba y planteaba, Carlos Sandoval, de 5 situaciones que han sido investigadas y que se les colocó el nombre que aparecen ustedes ahí, ¿ya? Que ayudan a reducir o manejar el estrés y que está muy vinculado con el tema de las conductas de autocuidado que yo les acabo de señalar. Entonces yo les quiero mostrar estas estrategias conductuales, porque son estrategias conductuales, pero que están basadas en el ámbito de la psicología positivista y que haya evidencia empírica que así lo demuestra. Ya no les estoy hablando de cosas que a mí se me ocurre, ya, o me van a perdonar decirle ya tomen flores de Bach, y no, todavía no encuentro nada que diga que las flores de Bach efectivamente tengan una evidencia empírico-científica que diga que realmente son efectivas, pero no me quiero meter en esa discusión, pero por lo menos esto que yo les estoy hablando, sí, ya, porque esto lo comentó este académico, Carlos Sandoval, psicólogo de la Universidad de Santiago. Entonces, ¿a qué se refieren estas 5 estrategias? Obviamente la psicología positivista es mucho más amplio que le estoy hablando, pero como estamos en un taller, no les voy a dar la lata acá acerca de este tema, ¿ya? Entonces, el primer elemento que él habla tiene que ver con tratar de generar durante el día, y ojalá transmitirlo en un hábito conductual, ciertos momentos de positividad, ¿ya? Generar conductas, ¿ya? O microconductas, ¿ya? Que vayan en la línea de los micros momentos de positividad. A ver, yo les voy a poner un ejemplo en relación a cuando yo hice este taller, cuando Carlos preguntó, bueno, ¿qué micromomentos ustedes realizan? Bueno, como yo soy tremendamente futbolero, ya, yo le decía, particularmente en el contexto de la pandemia, cuando a propósito de lo que dijo una participante de parar cuando ya siento que estoy cansada, yo justamente estar constantemente en la pantalla agota y cansa. Entonces lo que yo hacía, y eso tiene que ver con mi fanatismo del fútbol, era sentarme un rato, unos 10, 15 minutos, y reeditaba la tanda de penales de las 2 Copas Américas que Chile le ganó a Argentina el 2015 y el 2016. Y yo disfrutaba, y como, bueno, incluso hasta me emocionaba. Mi señora pasaba, movía la cabeza porque yo con los ojos llenos de lágrimas, bueno, como soy futbolero me llega, ¿ya? Y veía ahí cuando Chile ganó la Copa América del 2015 y 2016. Y lo hacía ya en momentos determinados. Como un ejemplo, alguien dirá, pero ¿cómo tan tonto? Bueno, no, para mí no es tonto porque me genera momentos de positividad. Otra persona, por ejemplo, que vivía acá también en la región de Coquimbo y en una zona alta, decía que al terminar su jornada laboral,
a las 6 de la tarde miraba él cuando se escondía el sol, entre comillas, en el mar, ya el atardecer y que disfrutaba, etcétera, etcétera. Y así mucha gente empezó a plantear micromomentos de positividad. Entonces yo les quiero pedir a ustedes que me describan qué momentos de micropositividad consideran que pueden o que han implementado ya hasta ahora. Los escucho. Paola Araneda. Paola. Sí, a mí me pasa algo bien fluctuante. Ya. Yo normalmente vivo en Santiago, Santiago Centro. Ya. Y allá tuve problemas de salud mental muy serios. Ya. Por temas de la tesis me tuve que venir a Valdivia y bueno, gracias a terapia también. Y lo que tú estás mencionando, o sea, puedo notar más fácilmente en este ambiente micromomentos de positividad que los que vivo en mi residencia normal en Santiago. Si tú me mencionas hoy día, no sé, el hecho de que ahora esté lloviendo para mí es un micromomento de positividad, o sea, es esperanza, está lloviendo. Pero si me preguntas, no sé, de mi vida normal en Santiago, te juro que yo no encuentro micromomentos de positividad, o sea, me cuesta muchísimo, el entorno lo encuentro demasiado hostil. Y eso me preocupa mucho, porque a veces, porque es como el entorno afecta tanto en una persona. Sí, sí. Sí, no, bien, súper, súper. Bueno, el hecho de contemplar la lluvia en Valdivia, me imagino que debe ser impagable para ti. Debe ser algo muy... Porque además el entorno es muy distinto a lo que es Santiago. Bien, bien. Gracias. Antonella Basigalupo puso en el chat mi caminata a la universidad mirando pajaritos, ardillas y los árboles del camino. Y Perfecto. Carolina Hidalgo pone jardinear y escuchar música, en ocasiones comer algo rico. Ok, bien, bien. Laura pone mirar al cielo escuchando música. Bien, bien. Bueno, todos esos son ejemplos, ya son micromomentos de positividad que me generan bienestar y que, como yo les decía, se ha visto que ayudan a reducir los niveles de estrés de las personas, ¿ya? Y esto lo quiero conectar, estos micromomentos de positividad, con el concepto de saborear, porque la idea de permitirse o darse estos momentos de micropositividad, la idea es disfrutarlo. Por ejemplo, una señora me decía, cuando yo estábamos hablando, bueno, en pleno periodo de cuarentena, de encierro acá, casi más o menos mayo, junio, julio del 2021, y me decía que le preguntaba si, bueno, si había momentos de desconexión. ¿Sabe qué? Perdónenme, así, después de ese temblor grande han venido una seguidilla de temblores. Ya, ese es un comentario aparte. ¿Ya? Entonces yo le preguntaba a la señora si en qué momentos ella se desconectaba. Entonces me decía el almuerzo. ¿Y por cuánto rato? Me decía por media hora, una hora. ¿Y qué hace usted en el almuerzo? ¿Cómo y contesto correos? No, eso no es saborear. Eso no es saborear el almuerzo. Es decir, si yo voy a tomar el ejemplo de la persona que dijo que iba caminando, camino a la universidad, iba contemplando, no sé, paisajes, escuchando los pajaritos, pero si voy pensando en la materia que tengo que dar, o en la prueba, y en el trabajo, o la disertación, y claro, puedo mirar los pajaritos, pero los pajaritos en vez de ser pajaritos son notas, no sé, por decir cualquier tontera, ya notas me refiero de evaluación, ya... obviamente no lo voy a saborear. La idea es que esos micro momentos de positividad los saboree, los disfrute. ¿Ya? Así como yo, a lo mejor alguien dirá, como tan fanático, este tonto se pone a llorar y esto ya ocurrió hace 4 años, pero eso indica que lo saboreo, es decir, me pongo en el escenario. Si yo quiero escuchar música, como alguien dijo, si yo quiero bailar, si yo quiero, alguien por ahí dijo antes, en otro taller, hago yoga, disfrutar de esa media hora, disfrutar incluso de esos 5 minutos, disfrutar de la comida. Alguien por ahí habló de chocolates. Es decir, la idea es saborear el chocolate, degustar el chocolate.
ya pasarlo bien comiendo chocolate. Entonces, estos momentos de micropositividad o micromomentos o microconductas de positividad, la idea es saborearlos al máximo, no estar haciendo una actividad alternativa, y esa actividad alternativa puede ser pensar en otra cosa. No sé si me logro explicar con lo que yo quiero tratar de transmitir, y no sé qué piensan de lo que estoy hablando. Es como darse un regaloneo a uno mismo. Exactamente, es como darse un regaloneo a uno mismo, un momento para uno que puedo estar con otras personas compartiéndolo, pero ahí nada de estudios, nada de trabajo, nada de responsabilidades. Estoy viendo una señora y tiene que ver mucho, ojo, esto, con la capacidad también de colocarle límite a otras personas. Ya estaba viendo una señora que me decía que constantemente ella no tenía momentos para disfrutar para sí misma, y a ella le encanta tejer, y de repente su niño, mamá, necesito esto, mamá, necesito esto otro, mamá, y ella llegaba y corría, y corría, y corría, y corría, me refiero a ver a su hijo. Yo le dije, ¿pero qué edad tiene su hijo? 10, y tiene una hija adolescente que también me llama, 17. Bueno, yo tengo que colocarle límites a mi hijo. Es decir, si yo estoy tejiendo, si yo estoy haciendo algo, si, pucha, espérate, po. Es que mamá, no, espérate. ¿Ya? Bueno, ahí tuve que hacer todo un trabajo con ella, porque había una explicación de por qué ella le tenía dificultad para colocarle límites a la gente, ¿ya? Pero eso, obviamente, estos momentos de micropositividad son míos, y la gente que está alrededor mío tiene que respetarlos, y yo también tengo que hacerlos respetar, ¿ya? Entonces, es muy importante estos momentos, pero es importante saborear esos momentos. No sé si me logro explicar con lo que quiero transmitir antes de pasar a los otros tres Sí, elementos. ¿Sí? Pia pone que ella pone teje a crochet. Y Ya. José Manuel pregunta si el sexo igual vale como un momento de relajo. Pero por supuesto. Y si yo estoy haciendo el amor con mi pareja, y si yo vivo con mis hijos, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando los hijos son más grandes, como que los hijos tienen el derecho de meterse en la pieza de los papás, etcétera, o cuando son adolescentes. Pero cuando uno se va a meter a la pieza de los adolescentes, como, a ver, golpéame la puerta, ¿ya? Y uno lo hace, claro, por un tema de respeto. Pero esa misma intimidad también lo tienen que tener los padres, ¿ya? Y en este caso la pareja. Es decir, si yo estoy con mi pareja en mi pieza, ese es mi espacio, y nadie se puede meter en ese espacio, ¿ya? Incluso más, a veces se ríen, si tengo que colocar un cartel así como recién casado, y colocar ocupado o no molestar, lo coloco. ¿Y cuál es el problema? Si estoy estableciendo límites, estoy estableciendo un espacio que es mío y que nadie puede invadir ese espacio, porque es mi espacio. Por tanto, absolutamente de acuerdo con lo que plantea José. Carla tiene la mano levantada. Carla, dígame, Sí, Carla. yo quería comentar que, por ejemplo, yo sufro de ansiedad y me cuesta mucho desconectarme para encontrar esos espacios, aunque lo intento, lo intento, lo intento. Y a veces cuando lo logro, por ejemplo, estoy en el baño, no sé, ¿Ya? y me demoro media hora, por ejemplo, ¿Mm? y mi mamá a los 10 minutos, bueno, ahora llevo en Chile como 3 meses, entonces eso me ¿Ya? pasa. Mi mamá como a los 10 minutos empieza, ya po, sale. Y yo el otro día le tuve que pagar los carros porque hasta entra al baño y me empieza a Ya. hablar cosas, cualquier otra cosa. Y digo, mamá, déjame concentrarme aunque sea un rato, déjame tranquila. Bueno, a eso me Y me refiero pasa mucho, me cuesta desconectarme. bueno, a eso me refiero, ya tratar de, bueno, en la medida de lo posible establecerle límites a la gente, de poder tener tus espacios personales. Y bueno, y si tú dices que te cuesta eso, y que hay un tema de ansiedad, a lo mejor, no sé, lo digo muy respetuosamente, a lo mejor en algún momento, si lo consideras como necesario trabajarlo, a lo mejor con una persona en un contexto de más largo aliento, por así decirlo. Ya es lo que te puedo decir como muy respetuosamente. ¿Algo más que quieran agregar a propósito de este saborear antes de pasar a los otros tres puntos que también es importante? Yo quería preguntar cómo uno Diga, puede ayudar a su entorno ¿cómo a uno que puede qué?
¿Cómo uno puede ayudar a las personas que uno quiere a que se desconecten? Por ejemplo, yo ahora estoy en Algarrobo, estamos en la playa con mi familia y mi padrastro no se desconecta nunca. De hecho, no ha querido bajar a la playa en todo el rato, ha estado todo el día pegado entre la tele y el celular. Entonces, al final es lo mismo que lo hubiéramos dejado en la casa. Entonces, ¿cómo poder ayudar a hacerles entender a las personas que tú estás viendo que no se desconectan, a que logren como conectarse con otras cosas, que no sea el trabajo, que no sea la tele? Mira, es súper difícil la pregunta que me haces, porque en el fondo, a ver, y yo te lo voy a hablar acá como de mirada más bien constructivista que tengo, y que tengo en términos de formación. Claro, a lo mejor a ti te preocupa que tu papá, como tú lo defines, no se desconecte como de la habitualidad, de lo que hace habitualmente, valga la redundancia, en otras partes, en su casa, bueno, asumo que de Santiago, no lo sé, ¿ya? Y llega a la playa y hace lo mismo. Pero yo me preguntaría ahí, ¿qué tan nocivo es para tu papá hacer eso? Porque a lo mejor desde mi marco referencial, desde lo que yo creo que es bueno para él, a lo mejor lo bueno para él sería ir a la playa, salir a caminar, etcétera. Pero lo estoy hablando desde mi punto de vista. No sé si él lo ve como algo tan dañino o como algo no beneficioso. Y es ahí donde yo digo, me cuesta de responderte, porque probablemente por mucho que tú intentes o el resto de la familia intente decirle, mira papá, salgamos porque te hace bien, no, yo quiero ver tele, no, yo quiero estar acá, yo quiero, probablemente no les va a hacer caso y no hay ninguna estrategia, ninguna técnica, y si le coloco apellido psicológico, que va a generar que tu papá diga, ya, caminemos, vamos a la playa, corramos. No, es decir, depende mucho también de los hábitos conductuales y de los propios marcos referenciales de las personas. Entonces, en ese contexto, uno tiene que tener claro eso. Si por mucho que yo le pueda decir algo, probablemente no lo va a hacer. Y si lo hace de alguna manera, por ejemplo, replicar las mismas conductas que hace en Santiago, ir a la playa, es porque probablemente él disfruta con eso, le gusta, no sé, ¿ya? Pero veo difícil que alguien externamente le pueda decir a alguien que haga algo si esta persona no le encuentra sentido. Por eso al principio yo les dije a ustedes, lo que yo les voy a hablar les puede hacer sentido como no les puede hacer sentido. Es súper válido que alguien de los presentes o de las presentes diga, este psicólogo está hablando puras tonteras nomás. Y capaz que me lo diga, ¿sabe qué? Usted habló puras tonteras hoy día. ¿Y qué le voy a decir yo? ¿Que te creí? No. si la persona cree que yo hablé puras tonteras, perfecto, es válido, es su punto de vista, su marco referencial. Entonces, lamento no poder responderte algo en relación a eso, porque honestamente no se me ocurre qué decirte, porque va a depender mucho del sentido que las propias personas le hacen a lo que hacen o a lo que les gusta hacer, ¿ya? ¿Algo No, sí, más? gracias, me ayuda mucho porque como que nunca me había puesto en ese caso de pensar en lo que a él, que a lo mejor eso le produce satisfacción y a lo mejor hacer lo mismo que hace en Santiago, pero escuchando el mar ya para él Por es como supuesto, descansar, a por lo mejor. supuesto, Eh, pero absolutamente. no Mira, sé. te voy a contar el caso de mi mamá. Mi mamá siempre le encantaba dormir siesta, siempre le encantaba dormir siesta. Y cuando íbamos a la playa con mi papá, bueno, yo era fanático de ir al Quisco, que está al lado del Algarrobo, cuando en esa época el Quisco era bueno, creo yo. Era menos peligroso, por lo menos, no sé. Bueno, como estoy más viejito, me puse más asustón. Eh, Mi mamá dormía siesta igual en la playa, po. Y mi papá pero me decía, ¿y a qué viene acá a la playa? Si viene a dormir siesta, déjalo, mamá. Déjalo, vale. Decía, si quiere dormir siesta, que duerma siesta, po. Si le gusta dormir siesta, qué mejor que en la playa. Ah, me decía, ya. Y bueno, y al final yo partía con mi papá a la playa, mi mamá dormía siesta, y muy pocas veces mi mamá iba a la playa, pero sabía que a ella le gustaba dormir siesta y dormía siesta en cualquier lugar, ¿ya? Es un ejemplo, disculpen nuevamente la autorreferencia. Avancemos un poquito más, hablamos de los micro momentos de positividad, hablamos del saborear. Otro elemento importante también es
proveerse positividad. Y esto de proveerse positividad no solo tiene que ver con conductas en el aquí y ahora, sino que generar pensamientos o ideas de situaciones donde yo siento que haya vivido momentos de positividad, recuerdos, imágenes, etcétera. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, cuando este colega Carlos Sandoval preguntó por esto de proveerse positividad en este taller o estos talleres que hizo, yo me recuerdo que escribí, para mí es muy lindo, el día que nació mi hija, ¿ya? Y me recuerdo de esos momentos y recuerdo cuando la tuve en brazos, o también otro momento muy lindo para mí es cuando me casé, ¿ya? Para mí cuando yo me casé, en segunda instancia, eso sí, ese momento fue muy lindo, ¿ya? Eh, y claro, y son momentos, y otros momentos más. Entonces, proveerse positividad también implica eso, ¿ya? El traer en un momento determinado del día situaciones positivas que tú hayas podido vivir. Y les pregunto a ustedes, en términos generales, ¿qué situaciones de la vida sienten ustedes que le proveen, positividad? ¿Qué me podrían comentar o contar? Lo pueden escribir en el chat. Yo no A alcanzo a mí, leer. yo trabajo en la mesa de ayuda de la NIP y también la Comisión Beca, y cuando lo logramos ayudar a la gente me provoca felicidad. O Bien, sea, perfecto. siento que es un momento positivo. Bien, excelente, gracias. ¿Quién más quiere compartir? Carolina Hidalgo dice mi pareja. Bien, bien, bien. ¿Algo más? Paola Araneda dice los gatos. Los gatos, ya. Bien. Bueno, yo acá les decía que tengo gato y perro. Gatas, mejor dicho. Y perras, porque no tengo ningún, son todas hembras. Bien, bien. Bueno, puede ser cualquier situación que a ustedes les pueda proveer de positividad. Recuerdos lejanos, más cercanos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro elemento importante que aparece acá, y que ya lo hablé, que también se ha visto, ya, que importa, que ayuda, es lo que se llama como conexión social, el poder vincularme con otras personas. Y cuando hablo de conexión social, no solamente me refiero a conversar con otros, a generar instancias de conexión social con tu pareja, con tu familia. Yo hago la distinción pareja, familia. Pareja tiene que ver con la pareja, familia tiene que ver con los hijos o hijas, ¿ya? Con amigos, con familiares, etcétera. Mucho se ha hablado y mucho se comenzó el año pasado a hablar, y probablemente en otros países también, del concepto del distanciamiento social. A mí no me hace mucho sentido el concepto de distanciamiento social, Mm. porque igual estamos conectados socialmente. Yo sé que ustedes están en algunos en otros países, por ahí escuchaba a alguien que estaba en Algarrobo, pero igual hay una conexión social, igual hay emociones que se están poniendo de manifiesto en este diálogo, en esta conversación. Otra cosa distinta es la desconexión física, sí. No estamos en un mismo espacio físico, no nos saludamos de besos, de abrazos, etcétera. ¿Ya? Entonces me hace más sentido el concepto de desconexión física más que de desconexión social. Y a eso se refiere. Se ha visto en investigaciones de que es más probable que aquellas personas que generan instancias de conexión social tengan menos efectos negativos en su salud mental, ¿ya? Estoy hablando en términos generales, ¿ya? Versus aquellas personas que tienen más dificultades en generar instancias de conexión social, sea cual sea esta, ¿ya? Aumenta la probabilidad que tengan más síntomas o más dolencias en el ámbito de la salud mental. Ya eso es lo que se ha visto, por eso yo les decía al principio, cada uno de estos elementos tiene su respaldo empírico o científico, ¿ya? Y este tema apunta a eso. Entonces, por ejemplo, estas juntas que, bueno, que se hacen virtuales con compañeros de curso, con familiares, qué sé yo, o con la misma pareja, buscar momentos de encuentro con tu pareja o con tus hijos o con amigos o qué sé yo, con quien sea.
y que no solamente implica conversar con alguien, ¿ya? Puede ser conversar, puede ser no conversar, etcétera, 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 etcétera. El conversar es parte de un repertorio conductual, no es el único. Para seguir avanzando, y lo último que quiero plantear a propósito de estas propuestas de la psicología positivista, apunto a lo que aparece acá, que dice desear positividad a otro. Y acá voy a contar no sé si llamarlo anécdota o no, esto lo comentó justamente el colega Carlos de la Universidad de Santiago, académico de la Universidad de Santiago, que él decía que un tiempo atrás, no sé cuánto tiempo atrás, un grupo de científicos, tiene que haber sido en los 70, porque creo que está vivo este biólogo que trabajaba, creo que es biólogo, que trabajaba con Humberto Maturana, Varela, no sé si estaba Humberto Maturana ahí, ¿ya? Y habían otros científicos de otras disciplinas que se juntaron con el Dalai Lama, ¿ya? Y en un momento determinado salió el tema como de la reflexión personal, etcétera, y como que el Dalai Lama decía, bueno, nosotros hacemos esto porque creemos en esto, creemos en la fe, no sé, en la reflexión personal, en los momentos de introspección, y lo hacemos y sentimos que es bueno. Pero no me pregunten ustedes si esto tiene evidencia empírica o no, porque no, nosotros lo hacemos porque confiamos en eso. Pero ustedes son los científicos, pues le digo. Ustedes son los que tienen la labor y la misión de ver si efectivamente esto ayuda. Bueno, y así fue como, y no me pregunten qué científico, ya. Además que soy re malo para aprenderme los nombres de las personas, digo, de las referencias. Eso me falla la memoria cuando hablo de referencias, etcétera, de autores, ya. Llevaron a la práctica este tema y efectivamente pudieron observar que aquellas personas que tenían la actitud como positiva de, entre comillas, perdónenme el concepto coloquial, de desearle buena onda, buenas vibras a otras personas, ya en comparación con personas que se cargaban de energías, entre comillas, negativas, de que te vaya mal y que todo es malo, y más bien con una actitud positiva, esperanzadora y optimista en la vida, y que eso tú pudieses de alguna forma proyectarlo, eran elementos que te ayudaban de alguna manera a afrontar de mejor forma, ¿cómo se llama? Las situaciones de estrés o tensión que en un momento uno pueda tener, ¿ya? Eh, sigue temblando, sigue temblando. Me están llamando. A ver, ¿me podrían dar, mire, mi señora no está acá, ¿me podrían dar Sí, no te sí, preocupes, porque Claudio. déjenme, porque parece que fue más o menos cototo este tema. Déjenme, me desconecto, espérense que no veo dónde está la camarita. Ya, Sí, vengo ahora. enseguida, porque sí, acá ahora lo veo, pero no veo el cursor, que como justo me llega la luz del sol. Pero vengo enseguida, ¿ya? Sí, no te preocupes. 5 minutos. De hecho, en Twitter están diciendo que era 5.9. Sí, el José puso acá en el chat que el temblor había sido 5,6, 10 Pero es que kilómetros eso es al lo oeste de que la Higuera. sale en la página de sismología, que siempre es liminar, Sí, después se va po. ajustando. Después va subiendo o bajando de acuerdo a... Ujú. Sí, de hecho, acabo de postear un tweet. Por ahí. Así. Enseñan a manejar el estrés de un temblor. ¿Le tienen miedo a los temblores por aquí? No, como que preocupan, a mí, en realidad a mí me preocupan cuando no estoy con no sé, cuando no está mi marido o mi hijo cerca, pero en realidad pensando en ellos. Ah, Pero si ya. están en casa, no me preocupa. Mi mamá le tiene pánico. Sale corriendo así. Vamos a Yo, pausar la grabación por mientras. Esto es lo que yo le quería mostrar a ustedes sobre la psicología positivista, ¿ya? Bueno, esto tiene su sustento en términos de que se ha visto que las emociones positivas disminuyen el estrés. Ya hemos visto, estas se pueden sentir al crear pequeños momentos de positividad en el día.
etcétera, etcétera. Bueno, esto fue un poco lo que yo revisé, ¿ya? De lo que es la psicología positiva, ¿ya? BCA positividad está un poco más desarrollada. Ahora, atención con lo siguiente. A propósito también de lo que ya hablamos como al principio, como para ir cerrando no sé si llamarlo taller, ya que hemos tenido hasta ahora, ¿qué pasa si lo anterior no funciona? Si a pesar de haber hecho todo lo que se sugiere previamente, ¿qué pasa si no duermo hace días, me siento muy angustiado o angustiada, que no funciono normalmente como yo creo que debería funcionar dentro de mis propios parámetros de normalidad, dentro de lo que yo hago habitualmente en distintos dominios de existencia? ¿Qué pasa si pierdo el control de mi comportamiento o bien amenazo con lastimarme a mí mismo o a otras personas? ¿Qué pasa si empiezo a consumir drogas o alcohol de manera excesiva, cosa que antes no lo hacía? O empiezo a automedicarme porque a lo mejor no duermo bien, o bien me siento muy aislado socialmente, ya, muy solo, muy triste, muy decaído, ya, o bien presento afecciones o síntomas graves en mi salud mental, como por ejemplo sensación de angustia, de muerte, trastorno de pánico, ideación suicida, ya, o bien estoy siendo abusado física o sexualmente. Bueno, es ahí donde obviamente ninguno de estos elementos que hemos hablado va a ayudar, ¿ya? Y se necesita necesariamente una ayuda especializada, ya sea por un médico psiquiatra, por un psicólogo o psicóloga, o bien en conjunto ambos profesionales o ambas profesionales. Entonces ahí es donde uno tiene que estar atento a estas como luces amarillas de precaución. Alguien decía, bueno, es que a lo mejor voy a tocar fondo y no me di cuenta, y a lo mejor tocar fondo significa alguna de estas conductas. Me es difícil a mí decirle cómo uno se da cuenta. Insisto, yo me formé tuve una formación donde mis formadores en el ámbito de la psicología clínica decía, las personas son expertas en sí mismas y cada uno sabe cómo funciona en la vida. ¿Ya? Cada uno sabe el bienestar biopsicosocial en distintos ámbitos. Y ese es el único parámetro que yo les podría señalar. ¿Ya? Eh, y ahí es donde uno tiene que estar atento o atenta, y ahí es donde uno tiene que decir, pucha, parece que a pesar de todo lo que yo estoy haciendo, no puedo, ¿no? Las soluciones que yo intento están siendo infructuosas, no puedo manejar esto que estoy sintiendo, por tanto, a lo mejor es el momento de solicitar apoyo, ¿ya? Con alguien que tenga cierta experticia o conocimiento o formación en el ámbito de la salud mental. Bueno, al terminar, me gustaría que ustedes me pudieran indicar con qué se quedan de este breve taller. Traté de hacerlo lo más resumido posible, ya entendiendo que a lo mejor uno podría profundizar mucho más, pero la idea tampoco era esa, en un espacio de 1 hora, 1 hora y media, saber ustedes con qué se quedan de todo lo que hemos conversado hasta ahora, qué pueden señalar, qué pueden describir, con qué se quedan, con qué sensación se quedan, con qué ideas se quedan, qué me pueden decir, como para ir cerrando. Hola. Carla, no sé. Sí. Sí, yo quería, bueno, muchas gracias por todos los tips y todas las buenas ideas. Estaba pensando que cómo se relaciona todo esto a nuestra área, a nuestro campo de las investigadores e investigadoras, que vivimos, como decía Carolina al comienzo, mucha precariedad y es muy competitivo. Entonces siempre estamos como claro, entre tener que balancear la familia, que también te exige, pues, junto con tu vida profesional, que es altamente competitiva y altamente precarizada. Entonces, con eso me quedo un poco y me gustaría obviamente tener otro segundo taller para seguir. Ok, Carlos. Bien, gracias. ¿Quién más quiere hacer alguna Paola. observación o comentario o sugerencia? No sé.
Sí, Paola, yo me quedo como, y un poco muy cega con esta mala palabra de la eficiencia. ya. Em, Creo que dentro de la vorágine me parece importante poder rescatar pequeños momentos y en esos pequeños momentos ser muy eficiente en el darme placer, en hacer cosas que me gustan. Y, por ejemplo, me quedó mucho dando vuelta el ejemplo que tuviste de la persona que almorzaba y leía correos. Como mucho ese perfil, entonces digo, no, ok, debería darme al menos una media hora de parar, de dejar de hacer algo y dedicarme solamente a hacer algo que es placentero para mí como almorzar. Entonces, y eso, hacerlo muy eficientemente para hacer todo, pero con, y con eso me quedo mucho. Creo que tengo que ser más eficiente con los tiempos y no mezclar, sino que quizás separar mejor. Bien, muchas gracias. Paola, ¿cierto? Sí. Gracias, Paola. Y que anteriormente, Carla. Sí, yo me quedo un poco con y que es algo que he venido como trabajando personalmente, Ujú, que es el autoconocerte. mm, El darte cuenta cuando tú estás tocando fondo, cuando tú ya te sientes una persona distinta o cuando ya no estás siendo tampoco lo que tú quieres ser. mm. Entonces, creo que eso igual es súper difícil de encontrar o de darte cuenta y que cuesta mucho en el tiempo. A mí me ha costado muchos años, pero llegué en un punto en el cual dije, ok, no es la persona que yo que se proyectó en algún momento, por lo tanto necesito ayuda y necesito buscar a alguien que me ayude a salir de este hoyo, Mm. porque no quiero seguir en esta línea. Entonces, eso como que creo que es súper importante también de que nos vayamos dando cuenta. Bien, Jimena. Jimena, ¿cierto? Sí, Gracias. Bien, muy bien. Creo que Karen tiene la mano levantada o se le quedó la manito levantada hace un ratito. Que veo aquí una manito levantada. Carolina. Ah, no, yo la levanté recién. Recién, no sé si alguien Ah, más ya. quería. Karen, dice Karen, veo que tenía su mano levantada, no sé si estoy en lo correcto. No me sale a mí levantada la mano de Karen, me sale Carolina. Ah, ya. Si Karen Bueno, quiere, igual puede levantarla. Bueno, Carolina. yo de ANIP estoy inscrita, pero no he podido participar en muchas de las cosas. Pero me parece súper importante que hayan programado esta actividad. Creo que esto debería hacerse también en las facultades donde hay doctorantes. Y también, bueno, ojalá se pueda repetir otra de estas instancias con otro tema, quizás, no lo sé. Pero pienso que es importante que nosotros hablemos de estos temas. A veces, como les decía al principio, los colegas, algunos, por ejemplo, muchos hombres, no hablan o no participan en estas cosas. Y a veces las facultades están, digamos, más manejadas por hombres. Y somos las mujeres las que tenemos, como tenemos muchos roles que cumplir. Yo soy mamá, por ejemplo. Sufrimos más estrés quizás y ellos no nos consideran en ese ámbito porque como no son temas que ellos no hablan y ellos también tienen, digamos, sus micro momentos de a veces mucho más asegurados que nosotros. Y por otro lado también encuentro importante que nosotros hablemos de cuando hemos tenido estos quiebres, estos tocar fondo, porque a mí ya me pasó, por ejemplo, creo que sí puedo decir que tuve eso como un burnout. Terminé renunciando a un trabajo que era estable, que para mi carrera es muy difícil encontrar un trabajo estable. Y tengo miedo que me vuelva a pasar. Vivo constantemente tratando de cuidarme para que no me vuelva a pasar, porque quedé súper mal y me costó mucho tiempo mejorarme. Mm. Tuve que ir hasta neurólogo, entonces noto que los profesores, por ejemplo, de doctorado a veces no, como que pasan por alto y dicen, no, es que yo me acuesto a las 3:30 todos los días y después están levantados y están trabajando súper temprano. Tú dices, pero ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y manejan y salen temprano para dejar a los niños al colegio y se acuestan a las 3:30. ¿Y cómo lo hacen día tras día? O sea, yo no me explico. Entonces, El bueno, tema cosas es que no se hasta comentan. cuándo lo van a hacer. Entonces, claro, como que
se está como mostrando una faceta de super mujer, super hombre, pero eso hay alguien que está pagando el precio, o el precio le va a llegar a esa persona en algún momento, al costo, y eso se normaliza demasiado, sí, es lo que pienso. Carolina, mira, yo no era amigo de la persona que falleció la semana pasada o antepasada, que trabajé con él en fiscalía. Le tenía harto aprecio porque era muy humano, pero era tremendamente trabajólico. Actualmente era el director del Servicio Salud Coquimbo y falleció hace 2 semanas de un paro cardíaco, así de la nada. ¡Pum! Y se fue. Y todos quedamos así, plop, porque fue muy inesperado. Y no es para, lo digo, no es para asustar a o bueno, si los asusto no importa. Ya. El tema es, ¿dónde está el límite? Es decir, cuidado, está bien trabajar, 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 pero ¿qué pasa con el cuerpo humano? ¿Qué pasa con mi organismo? ¿Qué pasa con... Claro, yo puedo acostarme todos los días a las 3 y levantarme a las 6 y decir, no, puedo funcionar, etcétera, pero el tema ¿hasta cuándo? Mm. No sé, yo por lo menos lo veo así. Ya, puede que alguien me diga que nada que ver, pero bueno. Así que gracias, Carolina. No sé si alguien más quiere decir José, algo. ¿tiene la mano levantada? José. Sí, sí, no, a mí es que a mí una de las frases, bueno, me gusta mucho la política, entonces cuando dijiste esto de la medida de lo posible, yo creo que hay una dimensión que tiene que ver mucho con nuestra educación en los últimos años en Chile, que tiene que ver con lo individual y que la responsabilidad siempre es de uno. Entonces, tú eres el responsable de que, por ejemplo, había un ambiente laboral tóxico, ya, si tú eres el responsable de estar ahí, ¿por qué no mejoraste las condiciones? O, por ejemplo, en el caso de nosotros, los investigadores e investigadoras, es, bueno, le fue mal en los experimentos, tiene malos resultados, entonces ya, usted no sirve para esto, búsquese otra cosa. O los mismos, digamos, PI o investigadores principales te dicen, bueno, hágalo hasta que intente, hasta que salga, porque en realidad aquí el problema es usted. Entonces, siempre eso, que es como el mantra que se ha dicho en los últimos años, te carcome en el fondo y te va, digamos, dilapidando tu autoestima, buscando otra cosa. Entonces, al final, eso es súper difícil de mandar, de cómo decirlo, discúlpeme el chilenismo, mandar eso todo a la cresta, ¿cachai? Sí, Es muy sí. difícil de liberarse de eso, ¿cachai? Y en el fondo lo que creo que nosotros también tenemos que ser capaces de tener como esa capacidad de decir, oye, hay cosas que no dependen de mí. Yo puedo hacer todos los esfuerzos para que las cosas funcionen, pero si no tengo los reactivos, no tengo la capacidad, no tengo los instrumentales, yo no puedo hacer magia, ¿cachai? Entonces, y tiene que ver en todo en la vida, ¿cachai? Entonces, eso también un poco en la medida de lo posible, tiene que ver un poco también con eso, de ver cuáles son las condiciones objetivas que uno tiene y qué cosas puede mejorar y qué cosas no puede mejorar. Y qué cosas pueden hacerse los tiempos y las dinámicas que existen. Entonces, tener entonces eso claro, uno es mucho más feliz, creo yo, de decir, ya, aquí hasta aquí puedo estar, hasta aquí no, y si pasa eso, ahí si mañana, por ejemplo, mañana me dicen, hasta aquí no más quedaste, bueno, está bien, pues, era lo que había, se seguirá, y no pasa nada, ¿cachai? Entonces eso es como creo que lo complejo, pero tiene que ver mucho con esta educación de los últimos años que ha sido muy, digamos, individualista, donde dicen, ya, al final usted es responsable y tiene que hacer. No, estoy diciendo que no, hay obviamente uno es responsable de lo que pasa en su vida, pero al final hay muchas condiciones que tienen que depender de otras personas, de otros contextos, y no dependen de uno para nada, y al final uno se achaca de todo lo que pasa. Eso nomás quería comentar. Bien, José. Muchas gracias. Y bueno, no sé, no es el contexto del momento, no sé si tendrá que ver con la sociedad de consumo, por lo menos acá en Chile y en otros países, donde el tema del individualismo obviamente aparece como algo bien preponderante y algo de eso tiene que haber. ¿Ya? Eh, Mire, a Joven me voy a meter en un tema que no tiene nada que ver, pero el otro día discutía con un amigo a propósito del tema de la AFP y me decía, no, es que mis fondos son mis fondos, los míos, y son mis fondos, y son mis fondos. Y claro, y hay una persona, un candidato que plantea un concepto más solidario. Y me doy cuenta cómo el tema individual de que son mis fondos y nadie me los vaya a tocar y cómo voy a estar yo compartiendo con otros que son mis fondos, tiene Mi que ver un trabajo. poco con eso. Mi trabajo, claro. Pero bueno, no quiero extenderme más allá porque creo que no es el contexto ya. Alguien había levantado la mano recién también. Laura tiene la Laura, mano sí, levantada. Laura. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. Laura. Es que tenía como problemas con el sonido y por eso no había hablado antes. Bueno, la primera pues agradecer y segundo, con lo que me quedo es que lo que dijo de
de lo que uno aplica si no le sirve, ¿sí? Por ejemplo, yo soy de las personas que pienso mucho y a veces doy muchas vueltas y sobrepienso las cosas y del dicho al hecho, o sea, pasar a la acción, a veces me cuesta porque veo tantas cosas y tantas posibilidades que no sé por dónde irme y veo los pros y veo los contras, entonces empiezo como a dar muchas vueltas cuando voy a tomar una decisión y también cuando estoy hablando y cuando estoy haciendo otro tipo de actividades. Incluso a veces también como que no soy capaz de quedarme enfocada en una sola cosa, de ese como de disfrutar, no, sino como que estoy escuchando música y estoy escribiendo, estoy leyendo y estoy, sí, es como, no sé por qué, pero a veces necesito como parar y hacerlo, pero otras veces sí, ¿no? Y en medio de todo eso se acumula como esa ansiedad y con esa saturación de todos los pensamientos y las cosas que pasan, y me empieza a dar como, aumenta el ritmo cardíaco, y me doy cuenta, lo noto, empiezo a notarlo y me asusto. Y digo, o sea, estoy preocupada, bueno, yo estoy aquí en Chile, pero yo no soy chilena, yo soy colombiana. Y me asusto y digo, o sea, aquí yo no sé, y llevo poco tiempo, entonces digo, me empiezan a sudar las manos, empiezo como a sintomatizar muchas cosas y me empieza a doler mucho, mucho la cabeza. De hecho, también por eso fue que un compañero me pasó el link del taller, porque yo no sabía, entonces yo como que, bueno, gracias, porque a veces me alcancé a sentir muy, muy mal y dije, ¿en qué momento me llega a pasar algo? Y yo aquí estoy pues sola porque nací en mi país, nací con mi familia. Además estoy con la presión del estudio y entonces son varias cosas como que... Y entonces es normal porque cuando uno está en medio del estudio de la academia de la ciencia, uno que se estrese. Yo tengo que pensar en eso, que el estrés para mí es normal, pero tengo que mirar cómo lo trabajo para que no me genere todas estas cosas que me están generando que me hacen daño, porque el dolor de cabeza, el sentirme mal, el dar vueltas y no hacer nada, bueno, la saturación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablaba del autocuidado, de convertirlo en hábito, eso también me quedó. Y otra cosa es que ya cuando me aumenta así el ritmo cardíaco, porque lo sigue haciendo, ya no lo pienso como, ay, Dios mío, algo me va a pasar, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué tal cosa? Y me empieza a hacer las manos, no, sino como que lo pienso como que, bueno, me estoy preparando, necesito estar tranquila, necesito, de hecho, bueno, yo veo bastantes a veces videos de YouTube para que algunas cosas, algún tip, algo que me sirva, claro que son cosas como inmediatas, ¿no? Ya uno tiene que mirar más profundo y poner alerta y busca ayuda especializada, pero miro y en una de esas tantos videos y unas charlas decía que pues uno aumenta eso porque uno se prepara para algo, ¿sí? Como cuando uno va a hacer una exposición o a un artista que vaya a cantar, bueno, diferentes, esa emoción se transforma en aumento de ritmo cardíaco, eso, ese miedo, esos nervios, pero eso no lo paraliza a uno, o sea, la idea es que no lo paralice, la idea es que lo impulse y le ayude a enfrentarse mejor. Entonces, yo cuando siento eso, porque lo sigo sintiendo, o sea, lo del ritmo cardíaco, lo de estar pensando mucho, digo, bueno, me estoy preparando para esto y empiezo como a verle como la otra cara, en vez de la cara de que me está afectando y me está como bloqueando y me empieza a doler la cabeza y me empieza a sentir mal, incluso hasta a veces me da mareo todo. Entonces digo, no, me estoy preparando para esto y empiezo, por ejemplo, a escribir, a escuchar música, a lo que usted dice de los momentos positivos y entonces ya no lo veo como algo malo de que me aumente, sino como que estoy como aquí emocionada, así como cuando uno hace ejercicio, que dice, ¿puedo dar un poquito más? Algo así. Entonces ahí como que voy mejorando. Pero hace poco ya nos comenté eso con alguien y ese alguien me dijo, se está engañando, se está autoengañando y por qué mejor no busca ayuda profesional o algo. Y entonces me genera la duda, si me estoy autoengañando o si me sirve, estoy bien o qué pasa. A ver, un poco lo que apelé recientemente, que yo creo que si uno realiza ciertas conductas que uno siente que le pueden servir o que son efectivas en un momento determinado, y estas sensaciones del aumento del latido cardíaco, de la transpiración de la mano, llega el momento que ceden, a lo mejor más que un autoengaño son actitudes que o son
soluciones que son exitosas. Ahora, a lo mejor el límite, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a lo que pude comprender, si estos latidos aumentaran y el tema de la sudoración de mano u otras conductas no las pudiese manejar o controlar, a lo mejor ahí está como la situación que uno diga, pucha, a lo mejor necesito ayuda profesional. Eso es lo que te podría comentar, Laura, en función de lo que me estabas comentando. Es decir, si tú sientes que lo que haces te sirve en un momento determinado, perfecto, porque el estrés en sí, como yo lo aprendí hace muchos años, es como un motorcito que te prepara para la acción. El tema es que no te bloquee como ser humano. Esa es como la clave, por así decirlo. Laura, bueno, no sabía que eras colombiana, te pido disculpas porque usé hartos chilenismos chilenos. Ya bueno, chilenismos, obviamente chilenismos chilenos es redundante. Usé mucho chilenismo, ya, así que te pido disculpas si dije algo que a lo mejor no lo comprendiste, pero asumo que igual los debes conocer si estás viviendo acá en Chile. Sí, sí, muchas gracias. Ok, A mí bien, me gusta conocer la cultura. Y está eso. bien, está bien. No sé si una última observación, último Sí, comentario antes de yo terminar. tenía la mano levantada y después tiene Carla y de ahí cerramos. Ya. Quizás un poco para complementar lo que dice Laura, es importante también fijarse en cuáles son esos momentos en los cuales ella tiene esas sensaciones, por ejemplo, de estrés. Por Mm, condición fisiológica normal nosotros tenemos esas situaciones de estrés, justo por ejemplo, cuando vas a cruzar una calle y pasa un vehículo rápido, tú tienes esas descargas de adrenalina en donde el corazón se te acelera, donde sudan tus manos, pero que son situaciones puntuales. Ahora, si eso te pasa estando sentada de la nada, claramente es algo para preocuparse, lo cual tú deberías buscar ayuda. Y ahí más o menos un ejemplo que yo puedo dar es mi marido, que en el último tiempo él es piaya. Ha estado hace los últimos meses durmiendo pésimo, con situaciones así como de la nada que le vienen palpitaciones y cosas así. Mi hijo siempre le he dicho que es un trabajólico y que lo ve en un futuro de 50 años con un ataque cardíaco, pero últimamente le dijo, parece que tu ataque cardíaco va a ser antes de los 50, mm, eh, porque él lo ve desde afuera, o sea, nosotros estamos trabajando, no lo vemos, mi hijo lo ve desde afuera y él como que siempre ha tenido esa sensación de que estamos demasiado metidos en el trabajo. Em, y llegó el momento en el cual yo le dije, ok, tenés que buscar ayuda porque claramente esto no es normal que estés tomando once y te vengan, no sé, palpitaciones y se le sube la presión y se le sube le dan taquicardia. Entonces fue al médico, mm, obviamente el médico le dijo, no tienes nada físico, tu problema es psicológico. mm, Si no estás durmiendo, si estás teniendo estas situaciones, es porque es un problema psicológico. Lo paradójico es que él trabaja en estrés, entonces, y él sabía que era eso, pero quería asegurarse de que físicamente no era nada. Entonces, le mm, digo, llega el momento en el cual tienes que parar mm, y que tienes que buscar tu ayuda, tú mejor que nadie sabes que esto te está pasando. Entonces, a eso me refería yo en delante con el aprender a conocerse y darse cuenta cuando estas situaciones ya están afectando lo que tú tienes una visualización de lo que tú quieres hacer y cuando esas situaciones ya empiezan a afectarte y no puedes hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, mm, ahí es en donde yo creo que es importante empezar a darse cuenta cuál es mi límite, cuál es mi situación de para y date un tiempo o sácate cosas porque en realidad ya no las puedes hacer mm, o te mm, están afectando en hacerlas. mm. Y en ese sentido, también un mensaje para Laura, si ella necesita ayuda, dándote, por lo que contabas recién, que estás sola acá, que está recién llegando, no sé. No sé si estás en el grupo de WhatsApp de la NIP, cualquier cosa, podemos dejarte el grupo, el link del grupo de WhatsApp, el mail de la NIP. Si necesitas ayuda, nosotros tenemos socios en todo Chile. Tenemos este grupo de WhatsApp también en donde podemos conversar, de repente no solamente de cosas que son específicas de ciencia, sino que conversar de cualquier cosa y si necesitas ayuda, igual puedes comunicarte con nosotros para ver de qué forma podemos apoyarte. Si hay alguien cercano, a lo mejor que necesites hacer algún trámite o necesites sencillamente conversar, igual creo que es importante que nos demos este espacio. Ahí José lo acaba de dejar el link del grupo de WhatsApp y la Carla dejó el mail de la mesa de ayuda.
para que puedas comunicarte con nosotros, para que también podamos ser un apoyo, porque estamos todos en esta misma situación, creo que todos entendemos en lo cual estamos, así que creo que podemos ser un apoyo, ya sea para los que están en Chile, para los que están afuera también, que se comuniquen con nosotros, que conversen de repente sencillamente diciendo, ¿sabes que estoy mal? Eso nos ayuda. Así que les dejo la invitación a todas las que están presentes, bueno, el José también, que cualquier cosa se comuniquen con nosotros, conversemos y veamos de qué forma nos podemos ayudar mutuamente. Carla. Sí, sí, en la misma línea de Jimena, que podríamos, no sé, pues, como Mesa Ayudas, estamos recién empezando a tratar de tener colaboraciones con el Colegio de Psicólogos y vamos a intentar durante el próximo año tener como una base de datos a las que puedan acceder de dónde buscar ayuda para este tipo de cosas, pero tanto a Laura como a todos los canales que dijo Jimena de todas maneras. Y lo último que quería decir era poner un ejemplo como un ejemplo contrastando lo que dijo Claudio sobre el individualismo que hay. Yo una vez conversé con mi profesor en Canadá, porque él gana mucha plata, es una persona muy adinerada, y yo le decía, oye, ¿a ti no te da rabia que tú tengas que esperar a que te atiendan en el hospital igual que un indigente? Y él dice, no, porque es lo justo, o sea, yo le decía, aunque tú das 10 veces más plata en los impuestos a la salud que una persona indigente. Y me decían, no, porque es lo justo y yo así estoy tranquilo de que si el día de mañana a mi hija no le va tan bien como a mí, o a mi familia no le va tan bien como a mí, y les pasa algo, sé que no se van a morir por el tema de salud. Entonces, esa es la visión que deberíamos tener todos para todo tipo de cosas. Pero bueno, eso Bueno, quería sumar. ojalá que hacia allá nos dirijamos, ojalá que sea eso lo que anhelemos como sociedad. Me dejó mucho y dije, uy, que Mm, ojalá todos pensáramos así. Pero mm, mm. gracias Bien. por el taller. Bueno, yo le doy las gracias a ustedes también por el respeto, por la participación, por escucharnos entre todos y todas. Así que muchas gracias, muchas gracias. Me sentí muy bien, lo pasé muy bien. Como diríamos un buen chileno, Laura, lo pasé chancho. Así que, no, súper, súper. No sé si Jimena, Carla, no sé si podemos sacarnos un Sí, pantallazo, una eso foto entre todos. quería darte las gracias en nombre de la mesa de ayuda, en nombre de la NIP, de las presentes y los presentes, por tu tiempo, por todo lo que nos presentaste hoy día y la ayuda que nos diste. Ojalá, y no ojalá, sino que vamos a seguir en contacto para poder tener más Perfecto, talleres de este tipo en conjunto con el Colegio de Psicólogas y Psicólogos. perfecto. Em, y si pueden prender la cámara, las que puedan, para sacar una foto, para que la podamos subir a las redes, Hasta temblor sería incluido, te digo. con temblor incluido todo. Fue Un taller súper movido. 5.8. 5.8 alcancé a leer. Sí, así que ya, ahí viene la Pía. Vamos a sacar una foto a las 3. 1, 2, 3. Ya. Muchas gracias por la Ya, asistencia, perfecto. muchas gracias Claudio por la No, gracias a charla. ustedes. Espero que les haya Eh, gustado nomás y bueno, yo materia dispuesta a lo que ustedes quieran más adelante. Hay un tema que a mí me encanta mucho y perdonen que se los diga tan arbitrariamente, que tiene que ver con el tema, a propósito, lo dijo en un momento José. Yo el año pasado hice algunos talleres que se llamaban el tema del manejo de la sexualidad en contexto de pandemia. Así que si les interesa, podemos hablar de esos temas Mira, que también son sí, temas que nos convocan como personas. Así sí. que eso, ¿ya? El José Así está que súper entusiasmado. ya, ok, ya. Bueno, me despido entonces, muchas gracias, que estén muy Gracias, bien, cuídense Claudio. mucho, que tengan un buen cierre de año y un excelente año 2022,